A lo largo de los siglos, el papado ha sido uno de los temas más debatidos entre católicos y no católicos. Algunos intentan negarlo apelando únicamente a la Escritura, otros buscan minimizar su importancia, reduciendo a Pedro a un simple apóstol entre muchos. Pero lo que pocos saben es que, más allá de los padres de la Iglesia y de los textos bíblicos, existe una prueba filosófica y teológica de que el papado no es solo una opción, sino una necesidad intrínseca al diseño divino de la Iglesia. Y quien dejó esto claro, con precisión cuasi matemática, fue Santo Tomás de Aquino. El doctor angélico, como fue llamado, no solo fundamentó la autoridad del Papa en la Biblia, sino también en el orden natural de las cosas. Su lógica es sencilla y poderosa. Si Dios, que es infinitamente sabio y bueno, quiso fundar una iglesia, entonces era lógico y apropiado que le diera la mejor forma de gobierno. ¿Y cuál es, por naturaleza, la forma más perfecta de gobierno? El gobierno de uno solo, la monarquía. Santo Tomás nos recuerda que en toda la naturaleza, el orden perfecto está asociado con la unidad. En el cuerpo humano, el corazón coordina todos los miembros. En el alma, la razón rige las pasiones y deseos. En la colmena, una sola abeja reina. En el cosmos, un solo Dios gobierna todo. Si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y refleja el orden divino, ¿no sería natural que ella también tenga un único principio de unidad visible? Muchos incluso que niegan el papado reconocen que la monarquía es la forma más eficaz de gobierno. Los países democráticos más influyentes del mundo tienden, en la práctica, a concentrar el poder en una figura central. Esto se debe a que el orden y la paz requieren una fuente clara de autoridad. Cuando hay división en la doctrina, ¿quién decide? Cuando hay duda sobre la fe, ¿quién define? Para preservar la unidad se necesita una cabeza, y no una cabeza simbólica, sino real, con autoridad efectiva. Por eso, Santo Tomás afirma que la unidad de la Iglesia requiere que todos los fieles estén en una misma fe, y como es natural que surjan debates y diferencias, alguien debe tener la palabra final. Ese alguien no puede ser cada creyente interpretando por su cuenta, como en las más de 55,000 comunidades separadas que hoy se contradicen unas a otras. No puede ser un concilio sin cabeza, ni una mayoría relativa de votos. Debe ser uno solo, el sucesor de Pedro, quien recibió de Cristo mismo las llaves del reino. Y si esto te ha sorprendido, espera a ver en la próxima parte cómo esta lógica se confirma punto por punto en la Biblia, desde las palabras de Cristo a Pedro hasta el rol que jugaron los apóstoles al reconocer su primacía. Te va a dejar sin argumentos. Si la lógica de Santo Tomás de Aquino ya establece con claridad que una iglesia fundada por Dios debe tener una única cabeza visible, ahora veamos cómo esa misma realidad se confirma en la Sagrada Escritura y en la historia viva de la Iglesia. Y si te impresionó el argumento racional, lo que viene ahora desde la Biblia y la tradición te dejará sin aliento. Comenzamos con uno de los textos más contundentes del Evangelio, Mateo 16, 18, 19. Cristo le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Aquí no hay ambigüedad. Jesús no se dirige a todos los discípulos, sino a Pedro, singular. Le da una misión única, una autoridad distinta, y la imagen de las llaves es reveladora. Quien tiene las llaves es quien administra, quien tiene el poder delegado del rey. Carga el código en la app. Disfruta lo que quieras en Pedir. Algunos dicen que Jesús es la única roca, pero olvidan que la iglesia puede tener muchas imágenes complementarias. Cristo es el buen pastor, pero Pedro también es llamado a apacentar sus ovejas. AM 21, 15, 17. Cristo es la luz del mundo, pero también dice a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo». Mt 5, 14. Cristo es la piedra angular.
pero Pedro es la piedra sobre la cual él edifica la iglesia. No hay contradicción, sino jerarquía. Cristo es la cabeza invisible, Pedro es su representante visible, y no solo las palabras de Jesús lo confirman. En Lucas 22, 31, 32, Jesús advierte que Satanás ha pedido zarandear a todos los discípulos, pero dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Jesús ora específicamente por Pedro y no por todos? Porque sabe que él será el punto de unidad, el que deberá sostener a los demás en la fe. Confirmar a los hermanos no es un acto simbólico, es una responsabilidad de gobierno y enseñanza. Y todavía hay más. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y tras cada afirmación le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús no dice eso a los demás apóstoles. Pedro recibe la misión de cuidar todo el rebaño, no solo una parte. No hay rebaño sin pastor, y Jesús, antes de ascender, nombra un pastor para que represente su cuidado visible en la tierra. ¿Y cómo respondieron los demás apóstoles? ¿Acaso discutieron esa elección? No. En Hechos 1:15, es Pedro quien toma la palabra para guiar a la comunidad tras la ascensión. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Pedro habla y luego todos se silencian, incluso Santiago, que preside la comunidad local. Todos reconocen su primacía, incluso Pablo, que aunque tiene gran autoridad, sube a Jerusalén para encontrarse con Pedro. Gálatas 1:18, a quien llama columna. Si la iglesia no tuviera una autoridad visible, cada disputa doctrinal sería una fuente de cisma. Y eso es justamente lo que vemos en las miles de comunidades separadas, todas autoproclamadas verdaderas, todas basadas en interpretaciones privadas y todas, sin excepción, divididas entre sí. La unidad solo puede existir cuando hay un principio de unidad. Así lo quiso Cristo, así lo explicó Santo Tomás, y así lo vivió la Iglesia desde el principio. Pero si todo esto es tan evidente, ¿por qué tantos rechazan el papado? En la próxima parte veremos los motivos históricos y espirituales detrás de este rechazo, y cómo negar la autoridad visible de Pedro es, en el fondo, negar la autoridad visible de la Iglesia misma, y eso tiene consecuencias serias. Después de haber demostrado racional y bíblicamente la necesidad de un principio de unidad en la Iglesia, y cómo ese principio fue establecido por Cristo en la persona de Pedro, ahora es necesario abordar por qué tantos rechazan esta verdad clara y sólida. ¿Por qué tantos niegan el papado? ¿Qué hay detrás de ese rechazo? Primero, el rechazo a la autoridad de Pedro no nace de argumentos teológicos sólidos, sino de un problema de orgullo espiritual. Aceptar al Papa como cabeza visible de la Iglesia exige humildad, obediencia y sometimiento a una autoridad que no depende de nuestra interpretación personal. Y en un mundo marcado por el individualismo, muchos prefieren una religión hecha a su medida antes que una iglesia fundada por Cristo con autoridad real. No por casualidad, los movimientos heréticos que negaron el papado a lo largo de los siglos, desde el arrianismo hasta las 55.000 sectas actuales, tienen en común su incapacidad de mantenerse unidos. Divididos entre sí, todos alegan tener la verdadera interpretación de la Biblia, mientras se contradicen mutuamente en temas esenciales. Unos niegan la Trinidad, otros niegan la Eucaristía, otros el bautismo, otros la divinidad de Cristo, y así sucesivamente. ¿Y cuál es el fruto visible de esa fragmentación? Confusión, relativismo, pérdida de la fe auténtica. Mientras tanto, la Iglesia Católica, a pesar de ataques, crises internas e perseguições, permanece una, santa, católica e apostólica, guiada por uma sucessão ininterrupta de papas desde Pedro até hoje. Nenhuma outra instituição no mundo possui tal continuidade histórica e doutrinária. Incluso los reformadores protestantes más célebres, como Lutero,
Calvino y Zwinglio, al negar la autoridad del Papa, acabaron creando nuevas iglesias que, muy rápidamente, se dividieron en decenas y luego en centenas de grupos distintos. Hoy ya son más de 55,000 comunidades diferentes que se contradicen entre sí. Eso es unidad. Eso refleja la voluntad de Cristo, que pidió que todos sean uno, Juan 17:21, pero aún más grave que la división es la acusación injusta contra la Iglesia. Hay quienes acusan a la Iglesia Católica de haber usurpado la autoridad de Cristo. ¿Y acaso Cristo no dijo a Pedro, «Te daré las llaves del reino de los cielos»? ¿Acaso no le confió el rebaño? ¿No lo constituyó cabeza visible del colegio apostólico? No es usurpación, es delegación. No es invención humana, es mandato divino. Rechazar el papado no es solo un error eclesiológico, es cerrar los ojos ante el modo como Cristo mismo quiso gobernar su iglesia. Es, en muchos casos, poner la propia opinión por encima de la estructura visible que Él instituyó. Es negar la voz de 2000 años de historia, de santos, mártires, concilios y padres de la iglesia que reconocieron al obispo de Roma como el sucesor de Pedro. Por eso, si quieres permanecer unido a la fe verdadera, a la enseñanza auténtica de Cristo, no basta con tener una Biblia. Es necesario estar en comunión con aquel a quien Cristo confió las llaves, no para idolatrar a un hombre, sino para obedecer al plan divino que garantiza unidad, verdad y salvación. Porque la Iglesia no es una idea, ni una emoción, ni una multitud desordenada. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, con una cabeza visible en la tierra, el Papa, sucesor de Pedro, y como decía San Ambrosio, ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.